La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional, mis estimados oyentes. Una vez más estamos aquí para conectarnos con el Señor. Lo vamos a hacer orando y estudiando la palabra del Señor. Vamos a tener un momento devocional con Dios. Así que vamos a pedir la cobertura de Dios a través de orar o a través de la oración. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Ore conmigo. Padre bendito, te adoramos. Te damos la gloria y la honra, Padre, y la alabanza. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dios mío bendito, danos en este día la cobertura tuya. Dios Todopoderoso, que la cobertura tuya sea con nosotros. Guárdanos en este día, protégenos en este día, guíanos en este día. Señor, que tu bendición nos acompañe donde quiera que nosotros vayamos hoy. Te lo pedimos, gracias Padre. Amén. Amén. Vamos a estar hoy compartiendo la palabra de Dios. Vamos a tener un sermón de la palabra del Señor en uno de los salmos. Vamos a ubicarnos en la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en la palabra de Dios. En el Salmo de David, capítulo 40. Y vamos a leer en este salmo, dice, alabanza por la liberación divina. Alabanza por la liberación divina. Vamos a leer los primeros versículos de este salmo. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Este es un salmo de David, es un salmo de alabanza y este salmo es un testimonio vivo del rey David de alguna de las experiencias que él vivió cuando fue rey de Israel. David pasó muchas circunstancias, muchas adversidades. Y vemos en este salmo un patrón que nos deja David para nosotros seguirlo, porque en los salmos encontramos patrones de oración para nosotros seguirlos y así poder obtener una guía en nuestra vida diaria. Aquí nos muestra en este salmo que tiene 17 versículos, pero yo he leído del 1 al 4. Nos muestra David una situación grande que él vivió, donde
de momento se sentía impotente. Dice aquí el rey David que Dios le sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él está ilustrando todo esto con un tipo de situación que él vivió, donde nos narra la forma violenta de aquella situación, que pudo haber sido literal porque David era un guerrero, él era un militar y pudo haber sido literal. Pero lo que yo quiero resaltar son las armas que David usó cuando se encontraba en aquella situación. Dice el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová. Principal arma que David usó, la paciencia. Mire, damas y caballeros, la paciencia es una de las armas más poderosas y letales. Y David sabía tener paciencia. Quien tiene paciencia tiene la capacidad de esperar. Y de esperar no en un hombre, no, de esperar en Dios. Porque fíjate que el verso 1 dice, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi oración. Quien posee la paciencia siempre será victorioso y triunfador. Porque quien posee la paciencia actuará como es debido en los momentos más difíciles de la vida. Su primer arma es la paciencia y su segunda arma es el clamor, es la oración, el clamor con el corazón. Son dos cosas que nosotros muchas veces no tenemos. Ni somos pacientes, ni somos personas fervorosas en la oración. Ahora, es importante saber que David era paciente y clamaba, y por eso tenía la capacidad de esperar, porque el que clama quiere decir que confía en Jehová. Las circunstancias te muestran qué tanto tú confías en Dios, qué tan paciente tú eres, qué tanto tú esperas al Señor. Y David tenía esas capacidades, eran sus armas. A veces Dios nos permite caer en situaciones donde humanamente nosotros no podemos hacer nada. Ahí es importante ser paciente. Ahí es importante esperar. Pero es importante saber que nosotros podemos orar al Señor. Podemos levantar a Dios un clamor. Y ese clamor de Dios romperá las cadenas, ataduras y ligaduras. Ese clamor de Dios traerá una respuesta a nuestra vida. Fueron las armas que David usó en muchos de sus salmos. No lo aprendió de la noche a la mañana. Fue un proceso que él vivió. Y fíjate que después ya en el verso 2 dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Señores, David vivió esta situación, pero utilizó la paciencia y utilizó el clamor. Y tuvo la victoria. Y luego de eso, tuvo un testimonio para los que estaban alrededor de él. A veces los cristianos damos malos testimonios, porque con nuestra boca proclamamos un Dios en el que no confiamos. Con nuestros labios decimos confiar a Dios,
Pero cuando se presenta la circunstancia, el momento difícil, actuamos como los que no conocen al Señor. Hasta renegamos de Dios. Algunos hasta se arrepienten de seguir este camino. Damas y caballeros, que lo que proclama nuestra boca sea consecuente con nuestras acciones. Nuestro Dios es grande y poderoso, y no hay circunstancia, aunque uno se sienta de momento impotente, y aunque uno se sienta que tiene las manos atadas, no hay circunstancias que Dios no pueda resolver. Pero hay momentos que hay que esperar con paciencia la respuesta de Dios. Pero hay que estar orando. No significa sentarnos a hacer nada. Significa esperando con paciencia, pero clamando al Señor. Si esta palabra te bendice, compártela, dale ahí, comenta. Padre, te adoramos y te bendecimos. Amén. Que Dios te bendiga.